Pastor. Amén. ¿Cómo están? Muchas bendiciones a todos. Estoy buscando acá para verlos también. Bueno, hoy, como decía el pastor, nos tocó jornada completa con todas las actividades. Así que igual es una bendición, siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor, lo que el Señor nos estuvo hablando en este tiempo. Este es un mensaje que hace algunas semanas se los compartí a las hermanas de Uruguay, así que ya que vos que me estás viendo, poné cara de sorprendida y recibílo de vuelta en el nombre de Jesús. Sin más, les voy a pedir que vayan al libro de Isaías, capítulo 52, lo vayan buscando y lo tengan por ahí. Algo que el Señor me hablaba en estos días cuando meditaba en esta palabra era en cuántas veces podemos recordar por ahí las veces que el Señor nos envió a hacer algo, nos dio una palabra y nos dijo, bueno, necesito que vayas a hablarle a tal persona, necesito que vayas y hagas tal cosa, y creo que no me alcanzarían los dedos de las manos para contar las veces que no me animé sobre muchas cosas, no quizás tan ahora, pero a lo largo de mi vida, las veces que el Señor me fue hablando y me fue poniendo desafíos en el medio, hubo muchas veces en las que no me animé a obedecer esa voz, quizás en cosas por ahí pavas. Les digo de hace años también, cuántas veces nos pasó estar en el colectivo o estar viendo a una persona que está en necesidad, estar por ahí, verlo angustiado o verlo pasar una necesidad y que sientas en tu corazón de decir, bueno, yo tengo una palabra para darle. Y sentís esa voz dentro tuyo que te dice, andá y hablale del Señor, andá y hablale de Dios, o el Señor que te diga él mismo, te diga, andá y hablale de mí, porque esa es la respuesta. Y uno quizás por el temor, por qué respuesta me van a dar o cómo me van a contestar, se quedó con esa palabra y no se animó. A mí me pasó muchas veces ver personas en el tren o en el colectivo con alguna discapacidad pidiendo monedas, o ver subir una persona invidente vendiendo cosas y que me agarre una desesperación por decir, si yo tuviera la fe para orarle, yo sé que esa persona sanaría, y sentir la voz de Dios dentro mío que me decía, anda y orale, poné la mano, tócalo. Y muchas veces me acobardé en ese momento cuando el Señor me hablaba. Y incluso esas cosas que te estoy mencionando pueden ser hasta sencillas comparadas con que Dios te pueda pedir cosas por ahí un poco más radicales, un poco más desafiantes para tu vida. ¿Qué tal esas veces en las que el Señor te dijo, bueno, necesito que te vayas de donde estás viviendo y te muevas de ese lugar, porque quiero que vayas a otro lado? Me acuerdo hace unos años atrás cuando el Señor nos daba una palabra a mí, a mi esposa, y nos decía, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de ahí, me decía el Señor. Nosotros teníamos la casa en el terreno de mi suegro, atrás de todo teníamos la casa edificada y estábamos muy cómodos. No teníamos demasiados gastos, los gastos que había eran compartidos, entonces económicamente estábamos muy cómodos y el Señor nos decía, salí de ahí. Yo quiero que te vayas de ahí, andá, búscate una casa. Y las primeras veces cuando recibíamos esa palabra, envalentonados con toda la, no sé si fe, pero un poco más valiente, nos metíamos en las inmobiliarias con mi esposa, decíamos, ¿cuánto sale esta casa? Vamos a verla, y nos íbamos con la inmobiliaria a ver las casas, y eran cada vez más caras las casas, y decíamos, bueno, vamos a alquilar, y ya no te animabas a comprar. Pero decíamos, bueno, vamos a alquilar. Y salíamos a ver una casa y hacíamos cuentas y decíamos, y no sé, pero no nos va a alcanzar. Y el desafío era porque verdaderamente cuando llegábamos, cobraba el sueldo, uno confiaba mucho en el sueldo, y cobrábamos el sueldo y a los 2 días no nos quedaba ni un peso. Comprábamos la comida, pagábamos los servicios, pagábamos las cuentas que había y no nos quedaba un peso. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a pagar un alquiler? ¿Cómo vamos a hacer para pagar ese extra que está bien, el Señor nos mandó y por ahí querías enfocarte, decir, pero Dios me dijo, entonces yo me tengo que mover? Y estuvimos varios años moviéndonos en esa palabra que sí, que vamos, que no, hasta que un día dijimos, bueno, si el Señor nos vuelve a decir, viste esas señales que uno pide, que son al cohete en realidad, permítanme decir al cohete, que son esas señales que uno pide porque en realidad el Señor ya te habló. Es como que vos le digas a tu hijo, andá a hacer los mandados y que te digas, dame una señal para ver si sos vos el que me está mandando. Le das
estate quieto atrás de la oreja, decía, anda a hacerlo mandado. Pero el Señor, como es bueno y misericordioso, por ahí a veces más que nosotros, entonces le dijimos, Señor, bueno, si nos volvés a dar esa palabra, nos vamos a ir. Y no pasó una semana que el Señor nos volvió a hablar y dijo el Señor, te dije que te vayas. Textual, te dije que te vayas. Y entonces ahí nos empezamos a mover de otra manera. En todo esto, digo, cuán difícil quizás a veces es tener esa valentía de moverte cuando el Señor te dice, correte de acá. Y no terminamos de entender que hay un propósito de parte de Dios. Esto va más allá del testimonio del alquiler. Terminamos alquilando una casa, estamos viviendo ahí hace 2 años y estamos muy felices. Y tenemos el deseo de comprarla también en el nombre de Jesús para tener un lugar para venir cuando volvamos de Uruguay para los alineamientos que pronto van a volver en el nombre de Jesús. Volviendo al tema, cuando el desafío es mucho mayor y tienes que salir de esa comodidad. Entonces el Señor me llevaba a recordar historias que son muy conocidas, como por ejemplo la historia de Abraham en el capítulo 12 de Génesis, cuando el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Y Abraham sale y se va a la tierra de los cananeos. Dice la palabra de Dios que luego de un tiempo hubo hambruna en la tierra y él tuvo que ir a Egipto por el tema de esa hambruna, pero también dice que después, en un capítulo más, en el capítulo 13, dice que él vuelve al lugar a donde estaba, que era el lugar a donde Dios lo había mandado. Lo interesante de esto es que 2 generaciones más adelante vuelve a aparecer una situación muy similar. Estaba Jacob con sus hijos en esta misma tierra, y hubo hambruna en la tierra. Todos conocemos la historia de José, de las vacas flacas, de las espigas, que hubo 7 años de escasez. Y entonces ellos van a comprar, estaba vivo y toda esta cuestión, y se van a vivir a Egipto. Si bien Jacob recibió una palabra de Dios, que Dios le dijo, no temas en ir a Egipto, porque yo voy a hacer de ustedes una nación grande. De tu descendencia voy a ser una nación grande. Tenía la aprobación de Dios para ir a Egipto. La cuestión acá es que una vez que pasado todo este tiempo donde José gobernaba y toda esta historia, ellos debían haber vuelto al lugar a donde estaban. Algo que me decía el Señor es que Egipto es un lugar de provisión temporal. No es un lugar a donde vos te tenés que quedar. Es un lugar a donde Dios usa la riqueza de los impíos para que vos seas provisto, proveído, provisionado, bueno, inventé palabras, para que vos tengas provisión, ahí quedó mejor. Pero es un lugar de paso nada más. Ellos se quedaron ahí y esto me llevó a Isaías 52. En realidad, Isaías 52 me llevó a todo lo demás, pero yo quiero que me acompañen en Isaías 52, versículo 4, que dice lo siguiente, dice, porque así dijo Jehová el Señor, mi tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Cuando yo leía esto, siento la voz del Señor que me dice, fíjate que no es el asirio. Y fue algo raro en realidad porque me inquietó y lo sentí muy claro que el Señor me decía, fíjate que no es el asirio. Entonces dije, bueno, voy a tener que empezar a investigar. No es que investigué un montón, igual tampoco me fui a lo más fiel que es la Biblia textual, y a la Biblia K2, que es las dos que suelo leer. Y bueno, encontrándome con la Biblia textual, en el mismo versículo veo que dice, mi pueblo que descendió al principio a Egipto para habitar allí como peregrino, y Asur lo ha oprimido sin motivo. Entonces ya no era el asirio, era Asur. Asur, A-S-S-U-R, o Ashur en otra traducción. Y se refiere a un dios de los asirios. Ashur significa lo siguiente, que o Shur con el concepto de infinito. Asur es el dios de la totalidad. Es como una especie de imitación barata de lo que es Dios. Nosotros sabemos que tenemos un Dios eterno, no un Dios infinito.
¿Cuál es la diferencia? Que lo infinito es algo que tiene principio y no tiene fin, y lo eterno es algo que no tiene principio y no tiene fin. Dios es un Dios eterno, no es un Dios infinito. Pero eso como dato nada más. Entonces, viendo esto, ahí es donde el Señor me hablaba que Egipto nunca fue el lugar a donde el pueblo de Israel debió vivir, era solo un lugar de paso. Ellos tenían que instalarse ahí por un tiempo y después volver a la tierra donde ellos debían estar, que es la tierra que el Señor le dio. Y algo que me llamó la atención de esto es que dice la palabra de Dios que después de que José ya no estuvo en el gobierno, que hubo un faraón que no conocía a José y no conocía a Dios y que no conocía a nadie. Dice la palabra de Dios que vio que los hijos de Israel, el pueblo era muy grande y más fuerte que nosotros, dijo él. Ellos son más y más fuertes que nosotros. Si llega a haber una guerra y se unen a nuestros enemigos, nos hacen boleta. Permítanme la expresión. Entonces, también noté que el faraón mismo se daba cuenta de que el pueblo de Israel por sí mismo no era capaz de ponerse en contra de los egipcios. Por más que eran esclavos y por más que después iban a ser maltratados, no eran capaces de ponerse en contra de ellos, sino que si hubiesen sido aliados de otra persona, de otro ejército enemigo, recién ahí ellos podrían amotinarse. Entonces los empieza a oprimir. Buscando matar a los primogénitos, dándoles más trabajo. Bueno, ellos eran esclavos, ya lo sabemos, y los empieza a oprimir. Y dice la Biblia que ellos clamaron en un momento al Señor, y el Señor, bueno, envía a Moisés. Pero para que Moisés pueda llegar a este lugar como líder y para poder sacarlos de ahí, primero tuvo que ser sacado de Egipto. Primero de su familia, después de la familia egipcia, y tuvo que irse al desierto a donde encuentra a su esposa, sus hijos y toda su familia. Y en el desierto se encuentra con Dios y recién en ese momento Dios le pudo hablar. Tuvo que sacarlo de ese sistema egipcio y tuvo que sacarlo de ese lugar de gobierno a donde él estaba para poder hablarle y poder convertirse Moisés en la persona que fue. Tuvo que sacarlo no solamente del sistema egipcio que ya conocemos bien porque se nos ha hablado muchas veces de esto, sino de la influencia de Asur también, de este Dios de la totalidad. Usted piense que el pueblo de Israel, mientras que estaba en el desierto, siempre tuvieron esta misma queja. Nos hubieses dejado morir en Egipto, allá teníamos todo, pero eras esclavo, pero allá teníamos todo. Allá teníamos nuestra comodidad, allá teníamos nuestras cosas. Tenían la totalidad de las cosas donde ellos estaban cómodos, pero te voy a mandar a una tierra que fluye leche y miel. Tenés una columna de fuego que flota en el cielo todas las noches y una columna de nube todos los días para que no tengas calor. Tenés el pan que te llueve todos los días, tenés agua cuando querés, tenés carne cuando querés, tenés todo lo que necesitas, pero nos hubieses dejado morir en Egipto. Allá estábamos bien, allá teníamos nuestras cosas, pero Dios te está sacando para un lugar mejor. Ahora me llamaba mucho la atención y el Señor me mostraba acerca de qué tan fuerte es la influencia de este espíritu. Y cuántas veces el Señor nos hace correr de un lugar. Nosotros estábamos cómodos en el lugar a donde estábamos viviendo. Estábamos en la casa de mi suegro y acá estamos cómodos. No pagamos alquiler. Nos dividimos los gastos de los servicios, pero no estás solo. Pero hay mucha gente, pero acá estamos cómodos, tenemos nuestra casita, tenemos nuestra piecita, un pedacito de patio y estamos bien. Pero yo quiero llevarte algo mejor, pero nosotros estamos bien y estamos cómodos y la plata no nos va a alcanzar. Cuando teníamos a un Dios y predicábamos a un Dios que es todopoderoso y escuchábamos domingo tras domingo y enseñanza tras enseñanza del poder de Dios y de la eternidad de Dios y de que todas las cosas habían sido soltadas para nosotros, vivíamos en una mente diciendo, acá estamos bien, tenemos todo lo que necesitábamos, y eso no era cierto. No teníamos lo que necesitábamos, teníamos una comodidad absurda. Porque era una comodidad absurda y el Señor nos quería llevar a un lugar de comodidad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, necesito que te muevas de este lugar porque quiero hablarte? Incluso en este tiempo, hermano, el Señor nos ha sacado de las congregaciones, de los salones, no de las congregaciones, perdón, porque el Señor nos quería tener a solas también un momento.
para que sea nuestra relación, para que no vayamos los domingos a cargar nafta a la reunión, como se decía antes, sino para que nosotros podamos tener esa relación personal con el Señor. Una semana antes de que comience la cuarentena, el Señor le habló al pastor para que nos podamos levantar por las madrugadas a orar. Eso no fue casualidad. No fue que el pastor tuvo puntería y le enganchó una semana antes de la cuarentena, sino que el Señor estaba preparando para este tiempo, para que nosotros nos podamos conectar con Él, para que podamos alinearnos a Él. Una de las cosas que el Señor me decía, si vos estás parado en el lugar incorrecto, siempre vas a escuchar la voz incorrecta. Y no estoy hablando solamente de una posición física, como contaba acerca de que nos tuvimos que mudar, sino de una posición espiritual. Si vuelvo hoy a depender de lo que mi sueldo hace, no estaría primeramente alquilando una casa. Si tengo que depender de lo que de lo que mi sueldo hace, no podría llegar a nada. Tuve que correrme de ese lugar para ver que Dios movía su mano. En el momento que nos fuimos a alquilar hasta el día de hoy, jamás nos faltó y nos atrasamos un día de alquiler. Jamás, porque el Señor siempre puso su mano. El otro día les cuento un pequeño testimonio. Habíamos cobrado y nos habíamos ido al supermercado a hacer las compras y nosotros tenemos un gasto de alimenticio bastante grande porque nuestros hijos comen mucho y bueno, yo también, pero nuestros hijos comen más. Y estábamos en el mercado y la verdad, hacía mucho tiempo que no sacábamos una calculadora en el supermercado. Llenábamos el carrito, íbamos y pagábamos y nos íbamos a casa. Pero en este momento veíamos los números medio justos y ahí es como que se nos olvidó la fe por un momento. Y bueno, y empezamos a hacer cuentas y empezamos a ver y esto sí y que esto no. Y cuando estábamos a un rato de ir a la caja, estábamos en medio de una góndola, le digo, Vani, espera que me voy a fijar el saldo. Y cuando miro el saldo de mi cuenta, tenía el doble de plata de la que había mirado antes de ir al mercado, porque no es que no vi. O sea, me fijé antes de ir al mercado para saber qué es lo que tenía para gastar. Y cuando llegué allá tenía el doble de plata. El banco me había dado plata. ¿Cuándo el banco te da plata? Porque sí, cuénteme usted si alguna vez le pasó, el banco nos dio plata. Y obviamente tiramos la calculadora y seguimos cargando el changuito como todos los demás meses. Y pudimos ver la mano de Dios. Una vez más pudimos ver la mano de Dios. Aun cuando en medio de un embotamiento en nuestra cabeza en que ni siquiera se nos dio por orarle para multiplicar eso, el Señor puso su mano y hemos visto la mano de Dios. Y podemos entender que no les digo que hoy estamos parados en el lugar correcto, pero nos estamos acercando. Estamos aprendiendo a creerle al Señor en muchas cosas. Fue necesario movernos. Nosotros esperamos muchas veces que el mar rojo se abra delante de nosotros para ver que el Señor hizo el milagro y nosotros nos comencemos a mover, pero ese es un diseño viejo, hermano. Eso ya pasó. Después de eso dice la Biblia que Josué, para poder que se le abra el Jordán, tuvieron que poner un pie en el agua y ahí recién el Jordán se abrió. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que vivir, que podamos caminar creciendo la palabra que el Señor nos habló para que las aguas se abran a nuestros lados, en el nombre de Jesús. En este tiempo, así como en esa temporada, me voy a sacar esto porque me está colgando, en esa temporada había este espíritu que era de influencia para el pueblo de Israel, que no se daba cuenta de que eran grandes, que no se daban cuenta de que eran un montón, de que podían ser un gran ejército y levantarse en contra de los egipcios y tomárselas de ahí sin tener que pelear y sin tener que convencer al faraón, porque dicen que eran un montón y el faraón tenía miedo de ellos. En ese momento había ese espíritu que los embotaba y que le decía, acá estás bien, acá tenés todo, no te arriesgues a irte. Y sabes que hoy hay un montón de espíritus así que te influencian. Incluso en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, en nuestros en una época teníamos a las tribus urbanas que nos decían cómo nos tenemos que vestir, qué música tenemos que escuchar, cómo tenemos que hablar. Hoy tenés influencers, tenés millennials y ahora tenés a los pandemians también que te dicen que estás en crisis, que te dicen que tenés que tener miedo, que te podés morir en cualquier momento. Y ¿dónde queda la mano de Dios en todo esto? ¿Dónde queda el favor de Dios que nos dijo el 1 de enero, el 9 de enero, el día del aniversario? Cuando el Señor nos habló el 11 de enero, gracias pastor, en enero era,
el Señor nos habló y dijo, este es el año del favor para los hijos. Ah, pero Dios no sabía que se venía una pandemia. El Señor no sabía que el COVID se iba a venir, que nos iba a hacer bolsa todo. El Señor se le pasó eso, no miró Google esa noche y se le escapó. El Señor sabía, hermano, el Señor sabía bien que este tiempo iba a ser crisis para el mundo, pero en este tiempo, cuéntenme ustedes que están del otro lado, ¿cuántos han podido tener emprendimientos propios? ¿Cuántos han dejado de depender de Egipto, de la provisión de Egipto para tener la provisión del cielo con sus propios emprendimientos? ¿Cuántas almacenes han aparecido? ¿Cuántas casas de comida? ¿Cuántos han hecho cosas nuevas en este tiempo? Como les decía al principio, Egipto es un lugar de provisión que es de paso. No es para que vos te instales ahí, no es para que te quedes, sino para que en un momento puedas levantar tu mano y decir, este es el tiempo de la provisión del Señor y este es el tiempo de la provisión de Dios. Porque los sueldos dicen una cosa y la economía del cielo dice otra totalmente, y en este tiempo lo hemos podido vivir. Y esta vez sí puedo decir que es algo de lo que hemos podido vivir. Siempre les digo que les predico o les hablo desde el proceso, desde donde Dios nos está enseñando, y aún en este momento es así, pero también es algo que hemos podido vivir con mi familia y es algo que hemos podido ver y palpar totalmente y literalmente. Así que en esta hora, hermano, en esta noche, yo te invito que puedas hacer un autoexamen en este momento. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿En qué lugar estás parado? ¿Cuál es la voz que estás oyendo, la que te dice, quédate ahí, no te arriesgues, estás cómodo, ¿para qué vas a ir por más? ¿Para qué te vas a mover? O la voz de Dios que te dice, este es el año del favor para mis hijos. Y vos, sos mi hijo, sos mi hija. Este es el año del favor para vos. Este es el año del favor. Así que en esta hora yo te pido, hermano, hermana, que levantes tu mano en esta hora. Vamos a orar al Señor. Amado Rey y bendito Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que toda voz, Señor, que viene a hablar en contra de tus diseños sea enmudecida en esta hora, en el nombre de Jesús. Toda voz del infierno que viene a engañar, Señor, en esta hora sea enmudecida, Padre Celestial. Que nuestros oídos sean abiertos, Dios mío, en este tiempo. Que nuestros oídos puedan oír la voz del cielo, que estemos parados, Señor, en el lugar correcto para oír la voz correcta, Señor, la voz que viene de lo alto, la voz que viene desde tu trono, Señor, para que podamos movernos al lugar a donde vos nos envías, Dios mío, que podamos caminar, Señor, con esa valentía, Señor, con ese dominio propio, Dios mío, caminando hacia donde vos nos envías, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno, Dios mío. Bendigo a mis hermanos, Señor. Amén y amén. Gracias, Gloria Jesús. a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Jesús y le damos gracias. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos ahí del otro lado dicen amén? Gloria a Dios. Tengo que caminar, tengo que moverme. Lugar de comodidad que quedar ahí. Yo tengo que caminar, yo tengo que moverme. Por lo que Dios tiene para mi vida. Lo que dice el pastor. Hoy hablaba con un hermano muy querido, y le decía, hemos visto la mano del Señor cuando la economía aún de la propia congregación no ha sido la que teníamos cuando estábamos. Aún estando abajo en números, pudimos progresar, pudimos empezar a hacer cosas. Y yo le decía, ver la mano de Dios de esa forma, pues la hemos visto de una forma extraordinaria. Y por eso, hermanos, tenemos cada día que creer. Tenemos cada día que creer y cada día ver la mano de Dios. Dios es poderoso, hermanos. Dios es glorioso. Vuelvo a repetir, con mucha dificultad a los ojos de los hombres, pero hemos visto la mano de Dios. En el salón, como Dios nos ha provisto cada cosa. Por eso hay que creer, hermanos. Y antes de que se vaya, hermanos, vamos a apartar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, lo que tenemos para el Señor. Ahí donde está usted. Bueno, ahora salió los antidiezmos, salieron también. Antidiezmo, bueno, pero sabemos que la persona que tiene problema con el diezmo porque tiene un problema con el dinero directamente.
que ya no es de este tiempo, que ya no es para ahora, que no están de acuerdo. No importa, hermano. Yo lo único que sé que la gente que lo hace es muy bendecida. Así que vamos a darle al Señor. Ya se están yendo. Como estoy hablando de ofrendas, empiezan a ir. Vamos a darle al Señor. Si usted quiere ofrendar y diezmar, puede hacerlo llamando a Eliana. Así que levante ahí, si usted tiene su dinero en alto, levántelo. El pastor Pablo nos va a estar orando ahí por esto. Va a estar orando por las ofrendas, los diezmos, y vamos a estar finalizando, adorando al Señor. Señor, te damos gracias, Jesús, en esta hora, Dios mío. Bendecimos, Señor, las ofrendas y diezmos de cada uno de nuestros hermanos, Dios mío. Señor, bendecimos sus vidas, Señor, y ellos puedan ver en este tiempo, Señor, esa provisión, Dios mío. Aquellos que creen, Señor, aquellos, Dios mío, que dan de corazón en este tiempo, puedan ver esa provisión divina, Dios mío. En este tiempo, Señor, puedan ver tu mano, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y aparte como Dios te bendijo cuando aprendiste ese principio, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Me acuerdo que tenía ahí un problemita el apóstol, pero eso fue hace rato. Dios hizo la obra. Así que damos gracias al Señor. Gracias, pastor, por esta palabra. Amén. Así que le decimos al Señor, quiero conocerte, y terminamos. Dígale ahí, ya terminamos. Levante su mano y dígale, Señor, quiero conocerte. Esperamos a todos el domingo 18:30 para un tremendo momento. Muchas bendiciones a todos. Chao, chao.